este actor que él coge, que es un actor de teatro muy conocido en Polonia, para hacer el periodista deportivo, que por cierto se parece enormemente a otro actor americano que es Richard Kiel, muchísimo, pero muchísimo, o sabía o tuvo que hacer un entrenamiento, porque con las manos es prodigioso. Claro. ¿Cómo hace los nudos esos marineros? ¿Cómo mete lo de las anillas? ¿Cómo levantan las velas? Es fundamental. Eso es real todo, cómo se levantan las velas. Claro. Eso está muy bien hecho. Es que él era de la nomenclatura, ese actor también. Tenía derecho a yate. No, tenía derecho a yate. O supongo que este les entrenaría mucho, porque claro, hay cosas en las películas que como no tengas entrenado al actor, estás perdido. Hay cosas que hacen ellos, que se ven muy claramente que lo tienen que hacer ellos. Cuando el timón, llevarlo a un sitio. Incluso hay hasta homenajes a la reina de África, cuando van tirando de la barca, cuando van tirando del yate, ellos dos con las cuerdas. Pero lo que es precioso es que la planificación sí hay, yo creo, que aunque han pasado los años no aburre. La planificación, la riqueza de plano, donde coloca siempre la cámara en el sitio más atractivo para la vista, al mismo tiempo que la historia progresa. Cómo combate los momentos que podrían ser de tedio porque pasa poca historia. Eso lo combate él enriqueciendo el lenguaje. Es que yo creo que es de las pocas veces, vamos, de las pocas como suele ser en el cine. ¿Piensas que el cuchillo va a dar algo más dramático? Va a pasar algo con el cuchillo, sí, efectivamente. No, pero lo que decía, que la idea se funde con la imagen, ¿no? Es decir, la idea que está fundida en la imagen, que es lo más complicado para conseguir, para un director. Está la enseñanza de lo que era, digamos, la pedagogía totalitaria, ¿no? En el cuento del contramaestre, ¿no? Claro. Cuando el contramaestre dice que eso es un sauce, es un sauce. Dice, y ya está. O sea, la realidad se cambia porque se cambia, porque lo ha dicho el contramaestre. Eso es muy sagaz y lo dice enseguida. Claro. Y está apuntando naturalmente. Es decir, lo que el jefe dice, eso es la verdad. Y además le dice, y ustedes... Pero si él decía que era un sauce, para hacer el cucú. Lo cual es más cruel todavía. Es decir, o sea, esto es un sauce porque lo digo yo y vosotros hacéis el cucú. Que es... Sí, todo se va tiñendo, toda la película, ¿no? De esas... Las historias que se cuentan, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre... el personaje de ella va cogiendo sobre todo importancia. La chica que engordó. Sí, que se nota horrores, ¿eh? Que engordó tanto. Es un bonito titular. Es un bonito titular. Es un bonito titular, chica que engordó. Pero no solamente eso, sino... Tú has apuntado que inmediatamente empieza a influir y a picar a los dos varones. Más allá de sus intenciones, que no podía evitar o que quiso hacer, lo que sí es cierto es que desde que aparece en ese inicio roseliniano hasta que se suelta el pelo, nunca mejor dicho, y se suelta el vestido en el barco, pues pasa mucho, pasa por una criatura que era más bien, o sea, fea, y yo creo que la fea de una manera terrible, es decir, aquel tipo, que Dios lo haya condenado y no vuelva jamás, de gafas que se estilaban en la época. Yo me acuerdo de esas gafas que lleva esta señora. Son las más modernas. Unas gafas graduadas. Sí, pero entonces eran las cosas más modernas. Yo me acuerdo de verla aquí en Madrid en el año 64, 65, y ahora la ver y dice, pero ¿se podía uno poner realmente las mujeres y sobre todo las mujeres, estas gafas que eran realmente lo más sortera y lo más desagradable del mundo? Porque desde ese momento hasta, es decir, va apareciendo, pese a la gordura, va apareciendo la gordura, pero también una sensualidad muy... Está en bikini y luego hay un momento que se está cambiando y la tienes al fondo. La gordura es muy sensual en esta... Muy pautada por Polanski, es decir, a ella la va abriendo y naturalmente la hace una mujer apetecible. Y eso, llega un momento que todavía hoy sigue siendo apetecible. Con el jersey y el amanecer, efectivamente, que eso va a ser el punto culminante. Pero fíjate tú, cuando sale al principio, la pobre chica esta está humillada. Quítate, no conduces bien, déjame. Es una cosa tremenda, cómo la tiene este tipo sojuzgada, y la recuerda que es el que la hace tenía razón algo. Él, porque no se quitaba aquellas gafas horrendas, la señora. No, pero demuestra esa situación política en la cual un hombre ha llegado a un cierto nivel de compromiso y además pasando por... Pero luego esa mujer está accediendo a ciertos bienes materiales porque está con él, nada más. Y esa situación la deja muy clara. Es que el muro no estaba en Berlín, el muro estaba en todas las sociedades en las que la clave era estar o no estar en la nomenclatura, que significaba tener acceso a bienes, en este caso la metáfora es espectacular porque es un coche, que es exagerada, en cierto sentido. De hecho, lo primero que le sorprende al chico es el coche. Y le dice, será de una embajada. Claro, pues dice, no, un tío no puede tener un coche que no vaya además con esos coches grandes. A mí lo que siempre he echado de menos esta película, que la he visto 4 veces,
cuando se va acercando el final y ya se montan en el coche, como hemos oído hablar de que ya es un lunes y va a haber camiones, yo siempre me imaginaba que al final iba a haber unas imágenes de camiones en esa carretera, como ese mundo de ellos que no tiene nada que ver con el descanso y que vuelve, y camiones, y camiones, y camiones, ¿no? Eso la producción no tuvo dinero para Yo camiones. creo que es por un problema de producción, porque Bueno, no podía. sería problema de producción, pero es un talentazo. Lo mejora, absoluto. sí, El claro. vacío de la película Hombre, alrededor de es él. la Bueno, el clave. vacío de Rossellini, al final, otra vez. Es la Ese clave. Stromboli. Pero Es ten el, en cuenta es que- el final. Además, esa luz lechosa, que la han cogido muy bien siempre, como- porque tiene un récord de luz toda la película. Muy a Es difícil, propósito, ¿eh? exacto. Y además Toda la él película. confiesa siempre también, Polanski siempre ha confesado un apasionado, es ser un apasionado de Buñuel. Y no creo que sea difícil encontrar cómo Buñuel incide en su visión de las relaciones y de las cosas. En este maravilloso libro y en la época que tú has contado, de todos los días una película, que no es un mal programa, tal y como va el mundo en este momento, Ciudadano Kane, Los Olvidados y Rashomon. Claro. Son sus 3 películas. Del señor Polanski. El señor Polanski. Claro. Sí, claro, cuidado, cuidado con la broma, que no es Y curiosamente, las 3 en blanco y negro. las 3 en blanco y negro. No, él siempre ha tenido... es que el blanco y negro de esta película es especial. Es un blanco y negro muy difícil de conseguir. Además, los lugares donde él ha rodado, esos lugares como aislados, que supongo que no serán nada aislados, los han aislado para la película, porque en ese muelle tiene que haber vida. O sea, claro, el día que han ido a rodar, pues, algunos señores como este irían allí a coger su barco. Sería mejor en invierno. Pero No, porque se supone que es verano, ¿no? hace calor. Acuérdate que hay un Ellos están como en momento, verano. del calor. El calor se ve un Bueno, poco... pero ya sabes la- que eso se simula. Bueno, Pero ese sí, verano, sí. ese verano de allí. Eso era algo que de pronto se convierte El en verano de invierno. allí A es mitad de la como- película pasas en invierno. Es como pasas las en- rías de Galicia. pasas en invierno, oye, pero en la cuestión de lo que os decía de la nomenclatura, es el que tiene acceso a los bienes o no los tiene acceso. El que tiene acceso a poder salir al extranjero porque le dan un pasaporte, lo cual es clave cuando se vive, y en España se vivía también esa situación de que decide otro si tú puedes ir a París o a Londres o no vas a ir nunca. Y esos 2 personajes, tanto el chico, digamos, un chico díscolo, en cierto sentido. Mentiroso. Un mentiroso. Claro. O sea, no es, y cómo al final de la película, en el fondo, los estatus se mantienen. El tipo, aun esa indecisión en la que queda al final... No se sabe, al final sí que está abierto, ¿eh? Pero al final, la clave es mantener el status quo. ¿Sí? Lo cual es una visión, digamos, moderadamente pesimista para alguien que durante toda la película te ha estado contando con frases que eran más o menos buenas. Cuando uno quiere avanzar, avanza. Hay que navegar para avanzar. E incluso hace un milagro, que es caminar sobre las aguas, ¿no? El chico es el joven que puede transformar, que tiene la voluntad de poder cambiarlo. Y al final, él es un mentiroso, se va, si no por las aguas, por los maderos, en una imagen maravillosa de la deserción. Es decir, que al final, en ese sentido, Polanski, yo creo que está apuntando claramente que en Polonia las cosas que en ese tipo de sociedades, lo más que te puede pasar es que te conviertas tú, con el paso del tiempo, en el periodista deportivo o en vete a saber qué, y tengas un coche y un amante. Pero que El realizador oficial del régimen. también. Más o El menos. equivalente. Cosa que es lo que él no podía haber sido nunca, pero ya por un problema de tripas suyas. Y en aguantar. Cuando dices tú lo de esa imagen tan bonita que va por los maderos como los gancheros, Exacto. claro, como los de San Pedro, San Pedro. Él El río que nos lleva. Él ha mentido porque ha dicho que no sabía nadar, y es mentira, él nadaba además, pero no lo dice porque nunca quiere descubrir sus cartas. Aquí nadie descubre sus cartas del todo. Él le utiliza al chico cuando le llama y dice, sabía que me ibas a llamar. Siempre se plantea, ya tú lo decías, hay un duelo entre ellos, hay un duelo generacional. Bueno, clarísimo, maravilloso. con testigo de la chica. Un duelo pero- sexual, de machismo, de generacional y de clase. Y de clase, en la que el cuchillo es un poco la metáfora de ese duelo, y por eso se lo quita, porque Y hay el esa- cuchillo es la amenaza. en el Esa fondo. necesidad de este hombre situado que ya no, frente a una mujer más joven, de ridiculizar al que tiene la edad de ella, más o menos. Y demostrar que siendo mayor y más fuerte es más atractivo. Es que la vida, en el caso yo creo que vamos de Polanski, por lo menos a mí me gustaría verlo así, la vida es un desfile de fantoches. Tómalo. Es un fantoche el tipo que se... Hay una imagen de fantoche maravillosa, que es cuando están jugando y se pone el auricular para seguir oyendo él y ella va a cantar. Es decir, de una... Él no lo valora nada. No valora nada y además está muy aburrido de la vida. Es decir, en el fondo tiene el barco, fíjate, que tiene, bueno, lo que tú decías, un yate.
Ya sabes que lo bueno es que lo tengan siempre los amigos, porque si no es un lío de narices tener que estar. Pero tiene el yate, tiene el coche, tiene una buena posición, y el gran anhelo es saber cómo lo está diciendo otro. ¿Te acuerdas que hay una crítica que dice que mal está retransmitiendo fulano? Supongo que el combate de boxeo. Es decir, que ahí los personajes, la vida es un desfile de fantoches con el elemento hitchcockiano, que es dramático para cualquiera, que es que aparezca algo indefinido, algo raro, algo incierto, y rompa la imagen y destroce la imagen de quien no ha sabido estar a esa altura de las circunstancias o le ha destrozado la circunstancia que ha aparecido. Y aquí los dos quedan mal. Quizá en el año 62, 66 o 70, el chico era el chico, al fin y al cabo, y el chico, pues... Claro, pero aquí los dos quedan mal. Ella le plantea al final decir, que es mentira, Claro. que no me ha acostado con el chico, entonces está muerto. Que es verdad, que no te miento. El chico estaba vivo, que lo he visto, y me ha acostado con él. Eres tú quien se imagina cosas. Te ¿Qué he contado decides? la verdad. Vamos a la comisaría. Claro, el coche se queda parado. Claro, es que él no sabe qué actuar. No, pero claro, ahora que lo dices, le colocan una situación muy complicada. Digamos, como dicen ahora los cursis, el plan A. El plan A es ir a la comisaría y admitir que se lo ha cepillado. Y el plan B es que está vivo, pero que entonces ha sido ella infiel con él. Con lo cual, no me extraña que si volvemos a Polonia en este momento, el coche siga ahí. Y el tipo todavía no se haya decidido qué hacer, porque la decisión es, como no hay un plan C, y la vida nunca te da un plan C generalmente, pues probablemente esté ahí, sí, llevas razón. Pero es que, claro, por eso se queda un final abierto. Tampoco eran muy frecuentes los finales abiertos en esa época, en donde alguien tenía que poner algo de su parte, que es lo que decía Polanski. No quiero una película donde esté todo mascado, todo masticado. Aquí es una película que queda abierta. ¿Volverá la chica con él? Con el marido, no se sabe, a lo mejor está defraudada porque se da cuenta de que realmente la fuerte es ella. Él la está humillando en pequeñas cosas, no conduces bien, quítate de ahí, oye, pero bueno, cuando llega el momento de la verdad, la chica se ve que le puede seguir gustando, puede seguir... La que toma decisiones una mujer atractiva. Es ella. Claro, pero ella no se tira al agua. Ella no hace más que trabajar, para ella es como el grumete, para él la tiene que tener... Aquí solo hay uno que manda, dice él, esto está claro. En un barco solo hay uno que manda, dice. En una situación como esa, ella se beneficia del estatus de él. Se beneficia, tiene un coche estupendo, tiene una mesita, comen, beben vino. Oye, es una vida la de ellos. Hay un momento muy al comienzo, cuando se cambian cuando le cambia el coche, que él de pronto la besa en el cuello, de una forma fría, pero está viendo qué es lo que quiere de ella. En una toma que repite continuamente, y eso vosotros no sé qué, pero que viéndola, que coloca la cámara siempre detrás. Es decir, en la escena del coche, los que van sentados detrás de ellos somos nosotros, que nos acabamos de meter en la historia y que vamos a atender calladitos y sumisos lo que va a pasar, pero el tipo, Polanski, nos ha sentado en el coche. E incluso hay momentos en que están hablando y no se les oye porque se supone que la cámara está fuera del auto. Exacto. Y fíjate tú... Sí, que te produce al principio una cierta inquietud, dice, ¿qué pasa? ¿Que no funciona? Voy a subir el volumen, no, es que están hablando. Sí. Y fíjate tú que es igual hasta que no entremos. Que el viaje de Rossellini. El Rossellini empieza igual, el viaje en Italia, esa pareja que no se habla, Sanders y ¿por qué paran el coche? Aquí porque se le para a un tío. Ahí es unas ovejas o algo. Y ahí es donde empezamos a verlos, que se empiezan a mirar un poco y que vemos que no hay ninguna cordialidad. El arranque es estupendo. Y el final es un poco el final de Stromboli, Terra de Dios, donde queda abierto. Esa chica está en medio de un amanecer, el mundo vuelve a aparecer, que nace, que crepita, y no se sabe lo que va a ocurrir. Y aquí igual, aquí es un final detenido también en el tiempo. El chico este ya no volverá a aparecer nunca más en su vida. Probablemente no vamos a verlo jamás. El chico tiene un elemento, siguiendo, claro, que la película se rueda en Polonia y es el año 62, que es un elemento muy atractivo para lo que podría ser la conmoción de la época, que mantiene esa conmoción con diferentes, como decíamos antes, mirándola hoy, lógicamente, con otras circunstancias. ¿Pero qué es? Que al final, en un mundo en el que el contramaestre dice lo del sauce, en un mundo en el que para llegar a tener un coche, sabes todo el recorrido que tienes que cumplir y además observar. Hay algo raro en él, en ese individualismo del chico, que en el fondo es un poco vagabundo, que se va a su aire y que se va un poco alocadamente porque no hay camiones, porque no sabe cómo se va a mover y va haciendo una cosa tan capitalista, tan decadente y capitalista como el autostop. Ese chico ha leído a Kerouac ya.
ya ha visto películas de James Dean. Es lo que habéis dicho de James Dean. Es rebelde sin causa. Es decir, él conoce a los Beatniks y conoce a James Dean y conoce naturalmente el protagonista de Cenizas y Diamantes. Y la clave ahí es... Que es el equivalente directo del inconformismo norteamericano que muestra Nicolas Rey. Eso es el Cenizas y Diamantes. Cibulski era ese personaje, era ese tipo. Claro, y está enraizado, como dices tú, pues on the road, con la carretera, con todo ese movimiento. Y es lo que pasa que al principio de la película, si le estamos buscando una simbología, va, además de con su persona, su inconformismo y su juventud, con un cuchillo. Y cuando termina la película ya estás desarmado. Al final estás desarmado. Ahí va el cierto, no voy a decir nihilismo, pero sí pesimismo de Polanski sobre la situación. Es decir, aquí se llega con cuchillo, que significa un poco lo que me permite a mí la individualidad, el poderme mover por ahí, y vuelvo sin el cuchillo. Y todo eso envuelto en una, nunca mejor dicho aquí, puesta en escena asombrosa. Porque la mayoría, si hay 100 planos de barco, por ejemplo, 50 están hechos en el barco y otros 50 en la plataforma de rodaje, evidentemente. Pero eso quiere decir que cuando tú te metes en el barco tienes la sensación de estar allí. Por eso hay esa especie de pasión, de calma a veces que parece que va a explotar algo, da esa especie de tensión acumulada. Ese momento donde están los tres jugando con los palillos, que es precioso. Hombre, evidentemente estamos en el año 62. Ese juego de las prendas hecho más tarde hubiera desembocado en mayor tensión. Porque no solo la zapatilla, sino vete dándome... Estás viendo la escena y dices, bueno, aquí se va a montar la de Dios. Porque claro, empiezan con las zapatillas, sí, pero el recorrido parece corto si la partida va a durar. Entonces, claro, ¿sabes? Ahí... Esa sensación de que no hay calma porque nadie se levanta a su hora, aunque ponen el despertador a las 5, ella ya se ha levantado antes, él también. Es que la calma no la lleva, es que la calma no la lleva ninguno del sueño ligero. Entonces, por mucho. Fíjate que hay elementos muy cotidianos que además se enraizan con ese realismo, con ese supuesto realismo, porque el realismo, insisto, está en los objetos, nada más. La procesión va por dentro, pero del aspecto ridículo de cierta cotidianidad. Os cito algunas cosas que me hacían gracia. La mesa plegable, con la minuciosidad con la que la quitan, que es algo verdaderamente divertido. Bueno, el cocodrilo, que es infantil, ¿no? Tírame el cocodrilo, y juegan los dos con dos tíos, vamos, con el cocodrilo. Las aletas, que le dan un aspecto ridículo. Pero todo es moderno. Claro, pero fíjate, las aletas y después lo que origina el enfrentamiento, que es, un principio de enfrentamiento, que es el asa que el tipo ha inventado para no quemarse. Es decir, todos esos elementos que son muy realistas, que son casi muy cotidianos, que son casi hiperrealistas, en el caso, y que hay cierto cachondeo sobre ellos, lo hace prácticamente para subrayar el interior. Y la comida casi preparada, la lata, el encenderlo. Lo que echa, que es espantoso. Parece la comida peor que la comida del oeste, ¿no? Sí, esa que tiran comida así para siempre. perros. ¿Te acuerdas? No, pero eso es una sopa, La ¿no? comida para perros. Sí, pero es como una sopa, ¿no? Ahora, todo eso, que luego la lectura que podían darle allí, decir, pues el yate, el mundo del yate tampoco da la felicidad ni el bienestar. Luego habláis del pesimismo de Polanski, pero tenía razones para ser pesimista, o sea, desde su infancia y el exterminio de su familia hasta lo que le vino luego como régimen, y me imagino que en la juventud se aguanta todo, yo estaría haciendo teatro y Lodz y lo pasaría muy bien. Pero claro, es decir, no podía evitar pensar en el hitlerismo y en lo que le había heredado, ¿no? El otro totalitarismo. No se puede ser muy optimista. Su gusto por la bebida. Billy Wilder, que también era un hombre judío y también a la familia la exterminaron los bárbaros, pues naturalmente también se habla mucho del nihilismo y del pesimismo de Wilder. ¿Y no te apetece tomar un poquito de ese vino que toman con esa botellita de rosca? ¿Qué te imaginas ese vino? Espantoso. Eso debe ser esquina Santa Catalina. De ese tipo, ¿no? De allí. Si habéis estado por allí y sobre todo me imagino que de época... un vino de cereza. Puede ser espantoso, sencillamente. Es un vino extraño, pero bueno, ellos lo beben con una gran... No, lo que cuenta... Aunque hay aguardientes muy buenos en los países del este, yo en Checoslovaquia, en Hungría, yo no estoy en Polonia, pero en países del este, en la Alemania Oriental, se toman unos aguardientes. Los más cercanos al orujo nuestro son muy buenos. Son muy buenos. Cuando contabas de Billy Wilder, estuve en Berlín y lógicamente cuando estás en una ciudad rápidamente te vuelves a casa y ves todas las películas que puedas sobre esa ciudad. Claro, y me vi Berlín Occidental de Billy Wilder. Bueno, pero es una película durísima. Durísima y durísima para la época.
Durísima, durísima. Es brutal. O sea, va por el pesimismo. que tú dices. Como un 2-3 es una película durísima. Durísima. Sí, la gente es graciosa, Él pero... no desaprovecha ocasión, porque hasta Y además, en es el decir, flashback de Testigo de Cargo... vuelve a sacar Wilder, aquello. entre broma y broma, fue uno de los críticos más absolutamente arrasadores del modo norteamericano de entender la vida. Lo cuenta, perdona, Sí, en sí. Berlín Occidental, que fíjate que está hablando Esa de es la una ocupación, de las la buenas organización de las películas, escuelas, de la organización de volver a poner el agua caliente en las casas, la luz, etcétera, ¿no? Es de una Si hubiera, crudeza sido, si hubiera sido polaco tampoco hubiera aguantado mucho, ¿eh? Billy Wilder se hubiera ido, pero fumando Hombre, también, eso. no hubiera aguantado. Bueno, a ver, ¿cuál es el momento de Cuchillo en el agua que más te gusta, más te No, convence? a mí me gusta mucho... ¿Antes o ahora? ¿Visto ahora? Visto ahora, siempre esa planificación que él hace, hay ese momento de calma absoluta, donde juega con los planos, se va arriba del todo, hace un plano cenital del barco, luego saca a la muchacha que está tumbada sobre la cubierta, después al hombre mayor que está sentado simplemente. Antes de eso ha pasado el barco, ha cruzado el paisaje con unos árboles al fondo, muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Y toda esa primera parte, que yo creo que ahí está transmitiendo esa calma para dejar toda la fuerza y la explosión. A partir de ese momento empiezan ya las cosas a desbaratarse, pero ahí hay un momento de calma absoluta y donde él se recrea, no hay música, no hay nada, simplemente es la imagen, imágenes muy hermosas, enlazadas entre sí hasta que forman un conjunto casi como una frase musical, pero con imágenes. ¿Y para ti? Para mí ya se ha aludido, pero tengo que repetirlo, pues esa especie de camino sobre los troncos Claro, pues del ese es joven, mío que también, realmente claro. es una imagen insólita y bellísima, o sea, que remite a muchos Ese significados. es el gran momento Es también. un gran momento. Para Bueno, mí, como pero yo para ti, como tú ya habíamos hemos dicho hablado, todo. había dicho esa, Pues pero búscate no, para otro. seguir jugando, por supuesto, porque y la película lo permite además, pues habría casi dos. La salida de la chica antes del amanecer casi, o por lo menos antes del despertador, cuando ella está sola, que están entre juncos, parece, o entre vegetación, el barco, el yate anclado, y también, lo he citado antes, en las escenas, hay una escena en la que el joven, el chico, está comiendo y ellos dos están al fondo hablando y la cámara está detrás. Al que le gustaba Vuelve un mucho poco a Pavo incidir en la presencia clara de la cámara dentro de la vida de ellos dos, ¿no? Y si yo, como tú, dejo lo de los troncos, que es lo que más me gusta, me iría al arranque de la película porque no estábamos acostumbrados en esos años a esas escenas de coche que fueran reales, porque en Hollywood hacían transparencia siempre. Y tú tenías la sensación, como muy bien dices tú, de estar como de testigo allí y a ver qué pasa en esta historia, esa carretera vacía, este coche, a ver dónde van estos dos tipos. Era como si te hubieran recogido a ti y te hubieran metido, ¿no? Era una película donde tuvo el terrible problema de que no le sirvió el sonido. Tuvo que doblarla entera. La chica está doblada por otra actriz, no es su voz, pero se le estropeó todo el sonido de su primera película, que es un drama terrible.